Está bien. Entonces, bueno, vamos a darle comienzo vamos a darle comienzo entonces una vez más al seminario institucional de la Escuela de Estadística. Les pido por favor a todos los miembros que apaguen sus micrófonos, porque para poder evitar pues entonces interrupciones. Les agradecemos mucho por conectarse. Estamos también en este momento transmitiendo en vivo por el perfil de Facebook de la Escuela de Estadística. Esta tarde tenemos un invitado muy especial y de la casa local, el profesor Sergio Yáñez. Él es profesor jubilado de la Escuela de Estadística de la Universidad de Medellín y es una persona, pues una figura muy reconocida a nivel nacional en estadística y a nivel internacional también. Hoy nos va a hablar entonces el profesor Sergio de la estadística en el siglo XX y XXI, Fisher y Feron. Es una charla muy interesante. Tuve la oportunidad de ver un fragmento de ella en el evento de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Y bueno, hoy la tenemos para nosotros aquí la charla en directo para el seminario institucional. Entonces le doy la bienvenida al profesor Yáñez y le agradezco por estar entonces participando con nosotros en este bonito evento. Profe, adelante. Sergio. No sé si me escucha el profesor Sergio. Ay, Dios. Sí. Profe, ahora te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, perfecto. Ahora sí estamos. Ah, bueno, no. Bueno, espero que no haya inconvenientes por aquí que a veces... Bueno, muchas gracias a Francisco y al seminario institucional de la escuela por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Y voy a hablar de este tema, digamos que un poquito atrevido a hablar de los siglos XX y XXI, pero esto me atrevo a hacerlo de la mano de Efron. O sea, con un maestro así, uno es capaz de intentar hacer este tipo de cosas. Está fallando esto, ay Dios. Sí. Has dejado de compartir la pantalla, profe. Tienes que volver a compartir. Sí, pero me va a tocar que, ay Dios. Alguien sí dijo que estaba unstable. Como antes, compartir pantalla y ya está. Sí, pero es que ya cerré la... Me va a tocar que salir y volver a entrar. Ok. Porque si le doy share screen no está abierta, completa. ¿Será que es capaz de abrirse? No. Necesito abrir aquí abajo. Ok, tómate tu tiempo. Bueno, ahora ya se está compartiendo la pantalla, profe. Ahora podemos verla. Pero la comparto. Dale presentar pantalla Pero completa. Eso ya está. Ok, perfecto. Ahora sí. Bueno, Sí. ya se ve. Bueno, después de esta pequeña dificultad, entonces empezar aquí, como suelo yo decir, con toque de trompetas. Leo, incluso los científicos necesitan sus héroes y R.A. Fisher fue sin duda el héroe, el genio digo yo, de la estadística del siglo XX. Sus ideas transformaron nuestra disciplina de tal forma que hasta un César o un Alejandro hubieran envidiado. Eso es una cita de Efron 1998 que vamos a ir viendo. Este es Fisher.
históricamente, la estadística en el siglo XIX y hasta la primer cuarto del siglo XX estaba dominado por las ideas de Laplace y Gauss. De Laplace. Y es de comentar, se manejaba mucho durante todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX, a priori eran uniformes. En este año, un poquito antes de Laplace, había estado Bayes. Bayes publicó sus obras de manera póstuma, las publicó Bryce, de hecho, se llamaba La probabilidad inversa o el principio de la razón insuficiente. De hecho, una de las pretensiones era probar que Dios existía. Laplace no conoció pues a Bayes y probó el teorema de Bayes también. Y incursionó este tipo, el príncipe de las matemáticas, que en esas fechas memorables había descubierto el primero de los pequeños planetas, el 1 de 1801. 1 de enero de 1801 habían descubierto el planeta Ceres y se les había perdido un pequeño planeta. Y este señor, teniendo 24 años, pudo trazar la órbita usando mínimos cuadrados ordinarios y la distribución normal. Ahí se hizo célebre, luego se le reconocería como el príncipe de las matemáticas. O sea, rápidamente toda esta parte y el siglo XIX hasta 1890 hay un periodo de consolidación de esto, pero no hay teoría nueva. O sea, básicamente Laplace-Gauss, sobre todo Laplace, terminan dominando lo que llamaríamos la inferencia estadística hoy día. Aquí en este listado aparecen pues Cauchy, Poisson, Chebyshev. Aquí está Galton. Galton en esta época, entre 1890 y principios del siglo XX, pues desarrolla lo que hoy llamamos regresión y correlación, trabaja de la mano con Pearson, padre Carl Pearson, que en 1900 es plantea la chi cuadrado, ¿no? Que se puede considerar como la epifanía del momento del nacimiento de la estadística, a mi juicio, que es una ciencia del siglo XX. Y este artículo de Fischer logra hablar sobre los fundamentos de la estadística como una ciencia con delimitación clara desde el punto de vista, digamos que epistemológico. O sea, lo importante aquí en este momento es que toda esta idea ya existía hacía mucho tiempo. Teorema central del límite o el límite central, los mínimos cuadrados, la normal, la uniforme mínima varianza. Por aquí estaba la chi cuadrado, estaba la T de Student también, estaba la regresión, la correlación, y coge todos estos principios ad hoc, digamos, o metodologías, y les da una forma coherente. Ese es el gran mérito de este artículo, que según Efros es realmente el de 1925, que se llama la teoría de la estimación estadística. Fischer plantea estas ideas rápidamente en los fundamentos de la estadística. El objeto de estudio de la estadística, de acuerdo a Fischer, es el de reducción de los datos. Para ello, discute estas ideas de una población real, conceptual, no bien especificada, por ejemplo, los datos de las series de tiempo, y los siguientes problemas de la estadística. Los hace de una manera formal, sobre todo en el artículo de 1925. Él habla de la especificación, cómo escoger la distribución de probabilidad para la población, del problema de estimación, calcular los estadísticos de la muestra aleatoria para representar los parámetros de la población, y la distribución, el problema de encontrar las distribuciones muestrales de los estadísticos, donde Fischer era realmente una fiera.
para ese tipo de problemas. Hay 3 criterios de estimación que le dicen a uno, o de lo relativo a los estimadores, cuando un estimador es bueno o cuando no es. Es la consistencia, la eficiencia y la suficiencia. Entonces, los 3 tipos de problemas y los 3 criterios de estimación dan el marco para un programa de investigación que ha dominado la estadística teórica durante todo el siglo. Nos referimos al siglo XX. Yo sostengo, como muchos, que la estadística es una ciencia del siglo XX. Y el gran mérito de Fisher, repito, es coger todas estas metodologías que existían para la época de forma ad hoc y juntarlas de una forma coherente, dándole cuerpo a nuestra disciplina como una disciplina claramente distinguible. Aquí, como para rematar pues la importancia de Fisher en eso, todas estas palabras, todo este vocabulario técnico corresponden a Fisher o digamos los aclaró, los contextualizó. Muchas de esas ideas pues se venían discutiendo de tiempo atrás. La idea de parámetro, de estadístico, los mexicanos traducen estadística, lo ponen femenino, varianza, verosimilitud, score ideal, ancillaridad es muy propio de Fisher, la noción de información, la hipótesis nula, test de significancia, nivel de significancia, punto crítico, aleatorización, diseños factoriales, interacción, confusión, grado de libertad. Todas estas ideas las planteó Fisher y nos abrió camino en la formalización de la estadística. Y su principio estrella, su resultado estrella es el principio de la máxima verosimilitud. La verosimilitud, que es esta función que está aquí, es la probabilidad de los datos. O sea, cogemos la probabilidad de los datos, lo que realmente ocurrió en la práctica, maximizamos eso con el objetivo de estimar este parámetro desconocido, de esos parámetros de estimación, y eso nos dará el teta gorro, que cumple con las condiciones que hablamos atrás, consistencia, eficiencia y suficiencia. Y tienen esta gran propiedad, aquí está escrito de manera informal, esos teta gorro convergen asintóticamente a una normal, donde este numerito, el inverso de este número es el número de información de Fisher, sobre lo cual se ha escrito mucho. Esto realmente es una convergencia en distribución y se ha escrito, repito, se ha escrito mucho sobre eso, no me voy a detener, y se sabe que son los mejores asintóticamente normal. O sea, son resultados optimales que realmente fueron como una marca muy especial en la época y en el desarrollo de la estadística como hoy la conocemos. Este es el número de información de Fisher con esta propiedad que nos da toda la información en el sentido de que nos aumenta la precisión del estimador. Entre más grande es el número de información de Fisher, menor es la varianza, es decir, el estimador es más preciso. Estos resultados dieron origen a todo un movimiento donde el resultado más espectacular es el lema de Neyman-Pearson, que dio origen a las pruebas de hipótesis óptimas, a las pruebas de hipótesis que llamamos, seguidos por los intervalos de confianza de Neyman. Es de notar que Fisher no comulgó mucho con ellos en estas cosas, planteó otras cosas, pero realmente lo que dominó la estadística durante el siglo XX fueron estas ideas de Neyman en particular, que trabajó con Pearson Egon y viajó a los Estados Unidos en los año 38 aproximadamente, y va a Berkeley, donde desarrolla y tiene gran influencia en el desarrollo de la estadística en los Estados Unidos. Bajo la influencia de todas estas ideas de Neyman, Abraham Wall en 1950 coloca la estadística dentro del campo de la teoría de decisiones, trabajo que pretendía ser unificador de la teoría estadística. Es una teoría rigurosa de la inferencia frecuentista con un enorme atractivo matemático, pero como con todos los extremos esto estaba pasando en la matemática también, se trataba de hacer algo estructural. En la matemática lo hicimos
bueno, con otros autores, y esto tuvo un precio grandísimo desde el punto de vista de la estadística. La razón de ser de la estadística son su importancia en las aplicaciones. Esto los alejó completamente, esto volvió a esta teoría de decisiones algo completamente matemático. Sin embargo, estas ideas, reglas de decisión, función de pérdida, función de riesgo, la idea de minimizar el riesgo siguen vigentes. Y como en todas partes, esa exageración matemática generó una contrarreforma, una contrarrevolución, dirían, en términos políticos. Aparecieron los estimadores bayesianos. Habíamos visto que Bayes es de 250 años atrás. Sin embargo, Bayes, como hoy lo conocemos, empieza a usarse realmente es a partir de los años 60, con un desarrollo muy grande a partir de los años 90. Todo esto generó pues un desarrollo muy grande y una comparación donde Efron se atreve a plantear lo siguiente, teniendo en cuenta que la inferencia estadística es una terna donde está la matemática, la lógica, pues, que Fisher pensaba que la estadística tenía una lógica por detrás. Eso fue lo que pretendió hacer, una lógica en su proceder. Las aplicaciones, como digo, son muy importantes en el desarrollo, y por el otro lado la filosofía. Aquí nuestro trabajo tiene mucho que ver con la noción de verdad en las ciencias experimentales. Entonces, lo que podemos hacer es levantar un poquito la pared para que de pronto pegue la... Por favor, mantén sus micrófonos apagados. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, alguien encendió el micrófono, pero no. ¿Se está oyendo bien? Sí, bueno. No, se está oyendo bien, sigue, continúa. Entonces, ese comentar con Efron esta dualidad desde el punto de vista filosófico entre bayesianos y frecuentistas que dominó pues hasta hace relativamente poco nuestra disciplina. Hoy en día, pues digamos, se funciona de una manera ecléctica, es decir, ninguno de los dos extremos puede resolver todos los problemas y se pretende de manejarlo en ese sentido. Efron entonces, de una manera anacrónica, plantea a Fisher entre los dos como una especie de compromiso. En el primer tema, desde el punto de vista, aquí hablamos de los bayesianos subjetivistas, pues, de Savage y de Finetti, donde las decisiones personales, esto era más que todo usado en términos de negocios todavía, la teoría de decisiones con ese sentido se utiliza en los negocios, donde las decisiones personales son muy importantes. Los frecuentistas estaban más en el mundo de la ciencia, hablamos de la matemática muy formal. Aquí Fisher se acercaba más a estos. Él pretendía que todos los resultados que uno sacara, en ese sentido él hablaba de una especie de lógica de la inferencia, pudiéramos convencer a todo el mundo, o por lo menos a la mayoría de la gente. Recuerden que nosotros estamos hablando ahí de nociones de verdad que muchas veces en un extremo o en otro se contraponen. Otro punto de vista, otra categoría, digamos, hablando en términos lógicos, donde se contraponen los bayesianos y los frecuentistas en esto. Los frecuentistas pretenden ser optimales, es decir, exactos. Por ejemplo, los estimadores uniformes de mínima varianza serían los mejores con esas características, exactos. Los bayesianos hablan de lo correcto, es decir, coherente. Algo dentro del marco de las decisiones que nos den una estructura coherente en el manejo de los resultados. Fisher está entre los dos, más hacia el lado coherente, con resultados optimales. Un ejemplo es la máxima de verosimilitud, lo que hablamos atrás. Los estimadores máximos verosímiles son optimales. Allí los vimos, no eran los mejores asintóticamente normales. Además, tienen la propiedad de invarianza que los hace muy especiales.
Si uno coge, por ejemplo, un estimador máximo verosímil y lo exponencia, el estimador de esa función es también un estimador máximo verosímil. En cambio, los sumo que hablé aquí, los uniformes de mínima varianza, no tienen esa propiedad. Si usted los exponencia, pierden toda la propiedad. Entonces Fisher se movía como entre los dos extremos. Él también tiene algo, el número de información de Fisher que estaba allá no era exactamente optimal, era más bien un resultado coherente. Entonces él se mueve entre los dos extremos. El optimal es llegar al punto que se pudo con la máxima verosimilitud y se puede con UMBU y toda la teoría formal desarrollada por Abraham Wall a instancias de Neyman, llega a este punto. Otra categoría es lo sintético y lo analítico. Lo sintético tiene que ver, aquí estamos, algo de las cosas y filosóficamente muy bonito, es que realmente la información a priori es importante. El analítico o desde el punto de vista, digamos, puramente empírico, uno utiliza solamente la información real, los datos, pero aquí puede tener una información que proviene de otras fuentes. Aquí se combinan todas esas fuentes. En ese sentido es sintético. Usted tiene una cantidad de ideas que conjunto con lo coherente forman un cuerpo de pensamiento, digamos, que en ciertos momentos se acerca más a la práctica que estos que llegaban a un extremo analítico donde se separa el problema punto por punto, cada digamos, en partecitas. Esto trata de hacer más una idea, repito, coherente y que combine todas esas fuentes de información en la obtención de resultados. Aquí Fisher se acerca más a este lado, pero también tiene tendencias de esto, como habíamos mencionado. Y finalmente algo más que de toda otra categoría, como de tipo que es psicológico. Los frecuentistas son pesimistas, más a la defensiva. No hay nada más pesimista que el maximina, hacer lo mejor de lo peor. Los bayesianos, en la época en que se discutía mucho, decían, si algo puede ir mal, va a ir mal. Eso es lo que le pasa a este extremo. Estos otros son mucho más optimistas. Estos dicen, hombre, si algo va a ir bien, es lo que dicen a este lado. Muchísimo más agresivos, más abiertos. Aquí Fisher está entre los dos. Él realmente era ecléctico y es lo que Efron pretende mostrarnos con Fisher, repito, anacrónico aquí porque él fue anterior a esto. Esa riqueza, esa facilidad de uso de sus metodologías y su manera de pensar algorítmica. En las ideas, por ejemplo, de máxima verosimilitud, cuando uno hace las pruebas, detrás de esas pruebas hay algoritmos. Y eso es lo que hoy en día está apareciendo. Dentro de la inferencia, lo algorítmico es muy importante. No es decir que eso se puede hacer, sino cómo encontrarlo, cómo desarrollar ese tipo de resultados. Todo esto nos lo comenta Efron en 1998. Efron escribió este artículo en 1998 donde pretendía pensar cómo sería Fisher en el siglo XXI. Esto lo escribió en el 98, pero con comentarios de los grandes de la época, Cox, Bardon Nielsen, Hinckley, Dempster, etc. Y eso fue resultado de un premio que él recibió. Era el Award, se dice en inglés, Fisher and Fisher Lecture. Al presentarla, habló de este tema en 1996. Este premio lo recibió Fisher en esa época. Este premio se repartía o se daba desde 1964 y lo dan las sociedades americanas, la ASA, American Statistical Association, la Biometric Society, el IMS, el Instituto de Matemática y Estadística, y la Sociedad Canadiense de Estadística.
Aquí vemos que también la estadística está permeada por los problemas políticos. El año pasado, en el 2020, le cambiaron el nombre a esto. Resulta que Fisher, en sus trabajos, lo mismo que Pearson, habían trabajado con eugenesia. Entre otras cosas, Fisher fue profesor de genética y es considerado uno de los padres de la genética hasta 1957. Y ellos hablaban de la eugenesia. De la eugenesia era algo muy corriente a principios del siglo, entre la diferencia entre darwinianos y mendeleyanos. Y ellos de allí parece ser que se pegan algunas de las teorías nazistas de mejoramiento de la raza. Esto generó en el 2020 a raíz de los problemas de George Floyd. Recuerdan en los Estados Unidos el año pasado, que están en el juicio ahora en este momento, que dentro de la Sociedad Americana de Estadística y de los que daban este premio, le cambiaron el nombre y ahora lo llaman el premio del Comité de Presidentes de las Sociedades de Estadística de Norteamérica. Y la primera en recibirla es una señora Rodas del Carnegie Mellon que usa en bioestadística ideas de Machine Learning. Entonces ahí vemos, eso pasó con esto. Fisher recibió este premio en 1964 y él afirma en ese artículo lo siguiente. Una traducción así más o menos libre la mantuve en inglés. Los estadísticos estuvieron de buenas, digamos, de tener un Fisher al principio del siglo XX. Hoy urgentemente necesitamos otro para comenzar el siglo XXI. Y mi opinión, y es uno de los propósitos de la conferencia, es que uno probablemente de estos genios que harían las veces de Fisher es Efron mismo, que es lo que vamos a ir comentando de aquí en adelante. Efron es este señor, recibe este premio, el International Statistics Award, en el 2019. Él tiene hoy 82 años. Este premio fue establecido, es como el Premio Nobel de la Estadística, se le considera hoy en día. Se había establecido en el 2017 y el primero en recibirlo fue D.R. Cox, nada menos que Cox, por su manejo de Proportional Hazard Model o la regresión de Cox que llamamos. Ese se le considera el premio Nobel, repito, el primero fue él. Ahora vemos quién fue la tercera, que la acaban de dar este año cuando di la charla que mencionó Francisco en el día Pi, antes del día Pi, el Día Mundial de las Matemáticas, 14 de marzo, 14 del 03 o 3-14. No se sabía quién era, hoy ya sabemos quién es. Y a Efron se lo dieron básicamente en reconocimiento de su trabajo en el Bootstrap. En el Bootstrap, que lo desarrolló en 1977. Eso lo dio en una conferencia, poco después publicó un reporte técnico o dio una conferencia también que se llamaba Thinking the Unthinkable, pensando lo impensable. Y es la primera, es digamos uno de los paradigmas, como digo yo en el resumen, del uso intensivo del computador. Es de 1977. Es algo aparentemente muy sencillo, y eso es lo que él dice, y esto es lo que lo acerca mucho a Fisher. Los dos tienen, o Efron dice que usa principios usados por Fisher en esa facilidad de uso y en esa capacidad algorítmica, y sobre todo desde el punto de vista de las aplicaciones. Esto lo hacía de una manera especial. Y siguiendo a Efron nuevamente, ya él lo que llama la edad de los computadores entre los bayesianos, frecuentistas y ficherianos. Esto lo hace en este libro. Computer Age Statistical Inference, Algoritmos, Evidencia y la Ciencia de Datos.
Me llama a mí la atención, y siempre lo he dicho, lo hace con Hastings, que la escuela de Stanford es muy fuerte en esa dirección y trata todos estos problemas y trata pues de solucionarlos o por lo menos de plantearlos. Él habla, por ejemplo, de la Computer Age a partir de 1950, que es lo que aparece aquí. Esto es lo que llama la estadística en la posguerra de 1900, de los computadores. Aquí aparecen las tres dimensiones, los bayesianos, los frecuentistas y Fisher, con una cuarta variable que está aquí en estos colores, está aquí explicado. Lo que está en rojo encarnado quiere decir, si no hubiera habido computadores, no se hubiera podido pensar en su desarrollo. Vemos en esa línea de los rojos, esto es lo que hoy se usa mucho, la CV, la cross validation, que se usaba pues antiguamente, le decían a uno guarde un poquito los datos para chequear si el modelo le quedó bueno. Realmente esto se desarrolló muy grande y hoy en ciencia de datos y todo bueno, hoy todo es de gran influencia de los computadores, se usa la validación cruzada. Aquí se desarrolla también los bayesianos objetivos, donde a raíz del del MC, esto se desarrolla más o menos por allá en el año 1984 con un par de hermanos Gell-Mann, y en estadística con fuerza aparecen en 1990 con un trabajo de Gelfand y Smith, Eugene Smith, que estuvo en Colombia a fines del siglo pasado. Esto le dio un gran impulso a esto y lo separó de este extremo, que es el extremo de la estadística subjetiva, donde hace la posibilidad, que hay gran trabajo hoy en día, de cómo introducir esa a priori de una manera objetiva, produciendo el menor ruido posible. Esto lo posibilita este tipo de trabajo. También el Bootstrap no se hubiera podido desarrollar desde 1977, como comenzamos, sin alta computación. Y aquí hay algo que uno puede mencionar. Por ejemplo, estos dos, este cuadrito lo tenía Efron en el año 96. Estas dos cosas no aparecían. Esta es altamente teórica y lo que hoy es muy aplicado y le ha dado con un impulso muy grande a lo bayesiano. El empirical Bayes es de origen completamente teórico. El azul completo es la importancia del computador en su desarrollo, fue despreciable. Aquí había dos cosas que no aparecían atrás y que se han reencauchado, digámoslo así. La risk regression se hablaba mucho en los 80. Hoy aparece mucho en todo el manejo de esto, por lo menos internamente, y como cierta tendencia del manejo de lo que hoy se conoce como ciencia de datos. Ahí la pretensión era controlar la autocorrelación, o la autocorrelación, no, la colinealidad en modelos de regresión. Estos también son completamente teóricos, el AIC y el BIC. De hecho, y el CPE- se desarrollaron para ajustar modelos sin usar el computador. Este es el Bayesian Information Criterion, este es el de Akaique, que todavía se usan. Eran completamente teóricos. Y hoy en día el gran desarrollo de la ciencia de datos o de estos algoritmos es por aquí, donde tenemos algo que en el siglo XX todavía a fines era un anatema hablar de que uno tenía más parámetros que datos. Hoy es posible eso, y eso ha cambiado pues el paradigma y el manejo. Y para terminar esto, o antes de terminar, aquí va en esta fila entre los frecuentistas y los ficherianos todo el análisis de supervivencia y teoría de confiabilidad, donde yo he trabajado gran parte de mi vida. El Kaplan-Meier se podía hacer a mano, era estimar una función de supervivencia.
El log-run necesitaba medianamente los computadores. Era green, eran importantes los computadores. Esto es para comparar como una especie de prueba T con dos funciones de supervivencia. Y el Proportional Hazard Model del año 72 es de sabor ficheriano completamente. Es lo que hizo Cox, y por lo cual le dieron el primer premio Nobel, entre comillas, el Price Statistics Award en 1997. Esto fue muy importante en el análisis de sobrevivencia en una epidemia anterior a la que estamos viviendo, que fue el manejo del SIDA. Y aquí, para no dejar de terminar, está el algoritmo M. Esto lo desarrolló Dempster en el año 1977 también, parejo con el Bootstrap. Y lo importante de esto era, siempre uno hablaba de Dempster et al. Y otros. Resulta que la segunda es Nan Lair o Lear. Y esta señora es la que le acaban de dar este año el premio Nobel, entre comillas, de estadística, por su contribución a la bioestadística también, sobre todo en el análisis de datos longitudinales, ¿no? Y usando errores aleatorios. Siguiendo con este tipo de ideas, entonces tenemos este tipo de dificultad. Nuestro triángulo se la da a gatas para tratar de meter un desarrollo ateístico aquí, o ateo, que son la ciencia de datos. ¿Ateo en qué sentido? Ateo en que no usa teoría de probabilidades formalmente hablando. Esas son las ideas de Machine Learning. O sea, no somos capaces de meterlos allá. Están adentro todavía este par de cosas. La teoría de hypothesis testing con la rata de false discovery, esto es de 1995, es inferencia a gran escala. Aquí son millones de pruebas de hipótesis. Entonces, si uno tenía como una especie de Bonferroni y dividía por n, resultaba rechazando a todo el mundo. Entonces, esto abrió un camino realmente importante. No sé por qué no lo enseñamos en los cursos. Esto es desde el año 95. En el año 95 los historiadores consideran que el siglo XXI para la estadística empieza aquí. Está también el lazo de Tibshirani, es alumno de Efron, en el año 96, una ampliación de la idea de regresión con otros criterios y que abren el camino a muchas de las cosas que están ya por fuera. Las redes neuronales, si bien se usaban antes, vuelven a estar de moda ahora con el Deep Learning. Perdieron importancia, se trabajan mucho en los años 80 y anteriormente, y se han hecho esfuerzos por meterla dentro del campo probabilístico, y están estos otros, Random Forest, Bagging, cuyo origen se debe a Breiman, de la escuela, otra escuela muy importante en Berkeley. Él escribió un librito muy bonito que se llama Classification Regression Tree, una regresión con una especie de árboles de decisión que da origen a estos algoritmos de clasificación que se utilizan mucho hoy en día. Y el support vector machine tampoco está. Esto fue como una mejora a la pretensión predictiva de la regresión logística, que se quedaba cortico. Esto tiene ciertos desarrollos teóricos importantes, pero digamos están por fuera, y podemos decir que hoy en día estos large scale predictions, más que todo, estos señores son las estrellas pues de la Big Data era. Efron utiliza mucho esos nombres, suele decir que la estadística es como la mejor actriz secundaria en el Oscar. Siempre estamos por detrás de las ciencias apoyándola, pero no tenemos el papel estelar. Vamos como un paso atrás de la naturaleza, pero con gran importancia y, repito, con gran responsabilidad epistemológica en cuanto a lo que el ser humano denomina criterios de verdad en materia científica.
sin embargo, es bueno recordar que la predicción es la forma más simple del uso de la regresión. En todas estas cosas hay mucha regresión detrás, sin importarle la calidad de los estimadores. Lo que hacen esos modelos de Machine Learning, y en ese sentido se los llama ateos, es que lo hacen sin modelos probabilísticos, tal vez con la existencia de métodos no paramétricos, como son la cross-validation, el CV, que mencioné allá atrás, separar en grupos las permutaciones y el bootstrap, que es lo que se hace en ciencia de datos, ¿no? Y podemos hacer una analogía con lo que está pasando en este momento, con lo que pasó atrás, con lo que comentamos. Fisher no se entendía, en la época de Fisher no se entendía qué era estimación. Él logró optimalidad, estaban todos estos métodos ad hoc, ya se usaban. El teorema de Bayes, los mínimos cuadrados, la regresión, la correlación, la distribución normal, pero no había la noción de optimalidad. Con Fisher se logró, se le dio coherencia y se llegó al extremo que ya comentamos de matematizar exageradamente el problema. Hoy realmente estamos ante este problema abierto, lo plantea Efron. Hoy no se entiende el Big Data Prediction. O sea, no se sabe cuáles sus argumentos probabilísticos en el sentido clásico de la inferencia. Aquí es donde él habla de que la inferencia realmente son los algoritmos, que es lo que el estadístico hace en la práctica. Y lo otro es por qué funcionan bien. Aquí, en el fondo, lo que podemos decir es, no se sabe por qué funcionan bien, pero que funcionan bien, funcionan bien. Pues no todas partes, por supuesto. Y lo hacen, la manera de desarrollar todas estas cosas es lo que llaman en inglés Common Task Force. Ellos comparan con ciertos ejemplos clásicos, por ejemplo, unos ejemplos de números escritos a mano. Entonces todo el desarrollo de los computadores en videos y en pattern recognition, en todo esto aparece. Hay otros datos que son span o no span, otros que son un conjunto de figuras de la naturaleza donde ellos comparan si las cosas funcionan o no funcionan desde el punto de vista de predicción y clasificación. O sea, es puramente empírico, no se ha hecho el desarrollo, pero Efron llama la atención de que el hecho de que no sepamos no quiere decir que los vamos a poner fuera de nuestro campo de trabajo. Está dentro del campo de la estadística, dentro de esa noción ampliada o más general de la estadística bayesiana, donde hay dos frentes, ¿no? Lo algorítmico y lo probabilístico, que explica el porqué, el funcionar de ese quehacer que dan los algoritmos, que en este caso son patentes. De todas maneras, es bueno comentar que lo tradicional sigue su camino. Los modelos de probabilidad, los criterios de optimalidad, la a priori bayesiana, la asintótica, se sigue trabajando en todo eso. Y un intento aquí, también a la manera de Efron, de mirar. No se atreve a predecir qué va a pasar con la estadística del siglo XXI. Nos dice, más bien fijémonos qué ha pasado con la estadística a través del último siglo largo, ¿no? Y dónde estamos. Y aquí ya pone un triángulo con tres extremos. Por aquí matemáticas en el sentido de la lógica de la inferencia, aquí en la computación, o sea, los métodos numéricos para hacer los cálculos, y la razón de ser de la estadística, que son las aplicaciones. En este desarrollo, aquí muestra en este extremo cómo aquí estaban Laplace y Gauss antes. En 1900 está la chica cuadrada de Efron, aquí está la T de Student. Aquí aparece, según él, o según otros historiadores, el artículo fundamental de Fisher, que le da coherencia. Es una mitad de camino entre la matemática y la aplicación. O sea, Fisher siempre tenía las aplicaciones al fondo. Aquí aparece la teoría de pruebas de hipótesis. Aquí aparece la teoría de intervalos de confianza. Esto es con Neyman. Esto es Neyman Pearson todavía cuando estaba en Inglaterra, en el college, en el primer departamento de estadística en el mundo en 1911, en el college, en el University College en Londres. Esto ya es en Berkeley. Y aquí es el extremo cuando
cuando la estadística se volvió completamente matemática, años 50. Es de Abraham Wall con el otro extremo. Y empieza un desarrollo donde nos empezamos a acercar. Aquí este numerito que no aparecía en el otro triángulo, y los señores que aparecían en el artículo donde Efron presentó eso, le decían, ¿por qué no mete a Tukey? Aquí empieza Tukey. Tukey era topólogo y empieza a hablar de la importancia de la estadística gráfica, alejado de los modelos probabilísticos. Empieza a hablar más del uso del computador, de la importancia de lo gráfico. Todos recuerdan por lo menos las gráficas de cajas y bigoticos. Esas son de este señor. En el año 72 está otro desarrollo que es de gran sabor computacional y gran importancia práctica. Aquí nos vamos acercando a esto, alejándonos del extremo matemático, pero siempre en el fondo. Este es el trabajo de Cox, por el cual le dieron el primer premio del Statistical Award en el 2017, con los métodos de riesgos proporcionales, que se conoce como la regresión de Cox. Aquí en el 79 aparecen el MCMC, que le da una gran influencia a la estadística bayesiana, sobre todo a partir de los años 90. El primer paquete usando el Gibbs Sampler es el Box de Gelfand y Smith en 1990, y también aquí por estos años, en 1977, está el Bootstrap de Efron. En el 95 está el trabajo de Benjamin con grandes volúmenes de datos y pruebas de hipótesis simultáneas, donde introduce un nuevo principio que yo siempre me he preguntado, estoy aprendiendo ahora, en los cursos de estadística, ¿por qué nunca enseñamos eso? Bueno, realmente hoy en día se deben enseñar ese tipo de cosas, ¿no? Y esto es donde comienza el siglo ampliado de la estadística. En esta dirección cogen los microarreglos. Es un uso de toda esta teoría. Esto es en el sentido clásico de este tipo de problemas en datos biológicos. Y en un extremo está el estudio del genoma humano, el genoma ampliado. Recuerden que el genoma también lo descubren en el año 2000, la estadística por allá en 1900 también tiene que ver mucho con eso, con el desarrollo de la genética, donde Efron y sobre todo Fischer tuvieron mucha importancia. Aquí hay un gran desarrollo que nos acerca a lo que llaman hoy el médico individual. Aquí se pierde un poco la noción, digamos, más científica de que abarque. Es como coger la medicina individual uno por uno y decirle cuáles son las características, si va a tener o no va a tener una enfermedad. Por este otro lado viene el desarrollo de la ciencia de datos. En el 2001 estamos marcando los trabajos de Breiman, los trabajos de Breiman en Regression Tree que hablábamos, que dieron origen al Random Forest, al Bagging. El Bagging es como un bootstrap agregado. Esos nombres que ponen los gringos, yo soy capaz de hablar del bootstrap, pero el bagging es como una bolsa grande, es un bootstrap agregado, como una idea de meta uso de muchos modelos, y esto nos acerca a la ciencia de datos. Este otro extremo. Esto vamos hablando con Efron hasta el año 2017. Hasta el año 2017, y aquí aparece la ciencia de datos. Aparentemente fuera del triángulo aquel probabilístico, pero desde el punto de vista algorítmico se puede considerar un desarrollo estadístico. De hecho, en muchos de sus trabajos todas estas ideas no paramétricas aparecen, ¿no?
y mucha comparación con Ridge Regression, mucho sabor bayesiano en algunos resultados, y no podemos sacarlos pues completamente de la idea. Esos son los dos extremos, la una la ciencia de datos y lo otro la estudio ampliado de el genoma humano completo. Esas son las dos, digamos, ramas de gran desarrollo hoy en día. No son outliers, es decir, no son puntos aislados, sino centros de distribuciones que se traslapan. Entonces aquí Efron es, digamos, optimista y dice, hombre, ojalá esa sobreposición se aumente de manera que le dé fundamentos sólidos a la ciencia de datos y conduzca a una formulación ampliada de la inferencia estadística. Es como un reto. No decir, hombre, eso no es estadística, no, está ahí. Que no sepamos es otra cosa. Que funcionan, son algoritmos sumamente y que tienen gran aceptación en muchos campos del saber, no en todas partes. Esa es la pretensión y a ese sentido se llega. Él trata de hacer una comparación que llama la atención, no mirar eso como si fuera un problema bipolar, es decir, ya se enloqueció, a ratos es una cosa, a ratos es otra. Miremos más bien como una dualidad saludable que probablemente nos esté poniendo en el siglo XXI, ya estamos bien adentro, en algo distinto. Es de anotar que el triángulo aquel de bayesianos, ficherianos y frecuentistas lo propuso él en el año 96. Y digamos, en cierta medida acertó 25, 26 años después en lo que estaba tratando de predecir. Esto es una rápida mirada. Aquí es una pequeña propaganda personal, un artículo de Fischer con más detalle que escribí por allá en el año 2000, 2001, algunos artículos. Y esta es la idea de lo que pretendía decir un poquito rápido, pero es una pretensión que les agradezco mucho hayan intentado seguir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Yáñez. Muy interesante definitivamente la charla, un recorrido muy importante y una visión muy clara pues, de cómo se han conectado todos los hechos a través de la historia en la estadística. Muchas gracias por la intervención, muy buena. Este es el momento entonces para que las personas que están conectadas en Zoom o si quieren escribir su pregunta a través del perfil de Facebook de la Escuela de Estadística, el que esté conectado en Zoom puede abrir su micrófono y hacer alguna pregunta sobre la charla del profesor Sergio. Así que bienvenido. ¿Quién tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia? Buenas noches. Buenas noches. Profesor Sergio, muchas gracias. Muy interesante su charla. De verdad que la experiencia es muy importante. Quería preguntarle, ¿usted qué considera que nos aporta Data Science o es simplemente la aplicación de cosas que ya se conocen? ¿Cuál puede ser el potencial de ese Data Science? Y si no, entonces, ¿cómo puede la estadística mantener su estatus frente al Data Science? Bien, Rocío, buenas noches. Gracias por la pregunta. Realmente es de los comentarios que traté de hacer a lo último, tal vez un poco rápido. El Data Science o lo que se llama Machine Learning, ya Efron hablaba de ello desde el año 96 y algunos de esos algoritmos aparecían. Hay mucha estadística no paramétrica ahí, pero digamos desde el punto de vista probabilístico no se ha logrado, pero es más bien un problema a resolver. O sea, no hay que excluirlo ni decir que no es estadística, sería como la faceta algorítmica de la inferencia, que no sabemos todavía el por qué funcionan ciertas ideas. Los resultados son comparaciones muy empíricas a la manera como se hacían análisis multivariado al principio, en épocas de bárbaras naciones, que uno comparaba con los datos del iris de Fischer, iris del sépalo y el pétalo por allá de una colección de plantas. Aquí lo comparan con ciertos problemas, con gráficas, con números escritos a manos, pero los resultados funcionan. Pero siguen más o menos esa tendencia y hay un gran, seguramente un gran uso de la regresión y métodos de clasificación, pero no articulados de manera que uno pueda decir
que la probabilidad está ahí, pero es el problema a resolver, es un reto. Sí, profe, tenemos otra pregunta. Juan David Ospina, ¿puedes por favor abrir tu micrófono y decirnos tu pregunta? Hola, buenas noches. Muchas gracias, profesor Sergio, por esta charla tan interesante. Siempre es que cuando uno escucha la historia se descresta menos por las modas pasajeras. Em, a mí me llamó la atención algo que estaba comentando el profesor Sergio sobre la parte computacional y el desarrollo algorítmico. Yo creo que esa es una tendencia que llegó. eh, Hoy los problemas se están resolviendo de forma algorítmica y el Big Data hace un poco eso. Cuando usted tiene muchos datos, pues casi que no tiene que hacer modelos, sino que saca promedios por grupos y eso se le vuelve un predictor súper bueno y se olvida pues de la eficiencia de los estimadores y se olvida de un montón de cosas. Pero la fundamentación teórica y el mensaje es que el conocimiento y el manejo de la teoría siguen siendo fundamentales. O sea, si bien el computador es el aliado obligatorio, descuidar la teoría, uno ve que se paga en la práctica, en el ejercicio de la práctica profesional, se paga con reprocesos. El que conoce la teoría y maneja el computador probablemente estará en mayor ventaja que el que maneja solo una de las dos. El peligro del data science es que hay mucha gente creyendo que el computador lo va a resolver todo y el computador todavía no resuelve el problema de entender un problema, pensarlo y diseñar una solución. Sí, Juan David, bueno, tú lo dices mucho mejor que yo, con conocimiento de causa. Un gran estadístico y una persona que conoce mucho todas estas cosas que llaman hoy en día analítica. Eso es cierto, pero fíjense históricamente los dos extremos. Cuando se llegó a un extremo de matematización de la estadística, nos alejamos de la práctica. Hoy en día, a partir del año 50, se abre a la práctica y en el siglo XXI estamos tan allá que, por ejemplo, una pregunta que pudo pasar a mediados del siglo XX, ¿hasta qué punto se llegaba con esas teorías matemáticas? Aquí es el problema, ¿hasta qué punto van a llegar a estos algoritmos? Todos los días aparecen nuevas cosas, pero ya habremos llegado al extremo. Eso no lo hemos contextualizado. Hace 25 años pensar en estas cosas era, bueno, ya se hablaba de esas cosas, aparecían. De hecho, en el año 96 el boosting ya aparecía. Tipchirari hablaba también del alazo, de muchas de estas cosas. Pero en este momento no podemos responder. ¿Ya llegó esto al límite? No, teóricamente no sabemos cuál es el camino que se está usando y como dijo Juan David, estar el volumen grande que desde el punto de vista predictivo lo hace muy bien en ciertos problemas y el clasificatorio también en ciertas circunstancias. Pero en general es una invitación y es lo que digo yo en el resumen de la charla, que Efron, a la manera de un buen científico, nos invita, hombre, no armen la laraca, no se vayan al extremo a decir que esto no es estadística o que todo lo que está ahí es... No, teóricamente no sabemos dónde meter eso todavía y no quiere decir que no se pueda. En 25 años probablemente a mí no me toque, pero muchos de ustedes sí, ya se sabrá cuál es el camino y cuál es el punto mínimo o el extremo desde el punto de vista optimal de todas estas teorías que hoy en día son las estrellas del show. Profe, una última pregunta que nos la envían por el chat, Juan Meneses, y él dice, profesor, ¿por qué la estadística actual no tiene tendencia a ir hacia la computación en su extremo, en el último triángulo explicado? No, sí lo hace, sí lo hace. El estudio del genoma ampliado a raíz de las pruebas de hipótesis simultáneas y con ese principio que es un teorema de Benjamin en el año 95, hace pruebas de hipótesis simultáneas, pero millones, y es el asunto de trabajar en genética, el genoma humano.
que es una particularidad que también pasó a principios del siglo, dije yo. Se discutía entre los darwinianos y los mendeleyanos, no se podían ver pintados. Ahora, y el problema de las mutaciones posibles, que eso parece un infinito. Ahí hay un alto trabajo computacional y hay muchos colegas que trabajan en esa dirección, que se acerca o está más dentro de la idea clásica de pruebas de hipótesis, pero perdiendo generalidad científica, porque se vuelve muy individual. Es como tratar individuo por individuo, pero con grandes posibilidades. Bueno, hay una última pregunta y con esta sí terminamos en el chat. Profe, ¿me escuchan? Profe. Sí, dale. Sí, ok, dice, Sí. en su concepto, ¿cómo hacer para Sí, que la estadística de... Sí, ¿sí me escuchas ahora? Bueno, entonces la pregunta nos la escribe John sí, Marín perfecto. y él dice, en su concepto, ¿cómo hacer para que la estadística deje de ser actor secundario premiado antes que otras disciplinas? Yo igual también comparto la pregunta un poco, o mi opinión es que por el contrario, las ciencias y la estadística en particular actualmente tienen un protagonismo, o pienso yo que tienen un gran protagonismo y una transversalidad pues con todas las áreas, pero no de todas, no sé si antes podría verse como un actor secundario. Yo pensaría que hoy en día sería un pilar. Antes se consideraban ciencias muy puras como los pilares. Yo me atrevería a decir que la estadística ahora también hace parte de los pilares del desarrollo y la tecnología. Entonces, ¿qué nos respondes, profe? Desarrollo científico, pero en la naturaleza, en física, en biología, en economía, los resultados se miden es allí. La naturaleza está. La estadística consustancialmente es algo que siempre es interdisciplinario. Y eso es lo mismo que ha generado este tipo de dificultades. Trabaja con tantos campos que es muy fácil descentrarse, perderle. Se van abriendo tantas cosas que entonces el economista lo hace en una forma, el biólogo en otra, el físico en otra, los psicólogos se han vuelto grandes usuarios en otra dirección. Entonces, en ese sentido es que se habla, digamos, no hay un premio Nobel de Estadística, lo inventamos nosotros en el 2017. Y los que sí están hoy en el primer nivel, desde el punto de vista del show mediático, es el data science y la inteligencia artificial y estas cosas. La gente habla de eso como si fuera magia, pero realmente no hay tal, ¿no? Entonces la estadística no es hablando de que sea menor, sino que su papel, como lo dije desde el principio del siglo XX, es una ayuda epistemológica a la noción de verdad, que para el ser humano es algo siempre muy relativo. Eso está cambiando con el tiempo y la estadística va cambiando con eso. Y en este momento nos vemos enfrentados a ciertas realidades que sí les están dando mucha importancia, más que a la ciencia misma, a esas metodologías, por la novedad, y ya todo el mundo habla de que van a resolver el problema del COVID-19 porque tienen Big Data. No se trata de eso, ¿no? Son exageraciones. Pero se habla de actor secundario en ese sentido. La estadística siempre va como un paso atrás de la naturaleza. Es la que le da la mano a los datos para que interprete esa realidad que el científico experimental pretende hacer. Por eso la inferencia está ligada mucho a las aplicaciones desde el punto de vista de la ciencia experimental. O sea, la razón de ser de la estadística son las ciencias experimentales, entendiendo por ello las aplicaciones. Esa es como... Ok. Bueno, entonces, Yo, nada, Francisco, sí.
Sí. Claro. Entonces, agradecerles a todos. Tuvimos una muy buena participación, alrededor de 20 personas conectadas en Zoom y 20 o 30 en el perfil de Facebook siguiendo el en vivo. Recuerden que todos estos, los videos, las grabaciones se publican en nuestro canal de YouTube, donde están todas las Perdón, charlas, los Francisco, videos. Sí. aquí dice 115 participantes. Sí, no, en promedio durante toda la charla tuvimos alrededor de 120, 130 participantes. Eso es muy bueno. Eso quiere decir que este espacio está funcionando, que a la gente le gusta y vamos a seguir intentando traer invitados de la talla del profesor Yáñez a que participen en este espacio. Recuerden nada, entonces, estar pendientes de nuestras nuevas comunicaciones respecto a los siguientes invitados. Vamos a intentar contactar con una persona muy interesante recomendada por el profesor Sergio Yáñez, que nos puede dar también una charla posiblemente en este seminario. Entonces, nada, muchas gracias y que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Profe, hasta luego y muchas gracias por todo. No, muchas gracias a ti y un gran saludo a todos. Ok, muy bien.